Vinieron sin advertencia, no desde el espacio, no en una explosión nuclear, sino desde las profundidades de nuestra propia oscuridad. Aquellos que llamábamos leyendas, ahora caminan entre las ruinas, y así terminó el mundo. Cuando los hombres lobo tomaron el control, comenzó la última batalla de la humanidad. La gente nunca ve las primeras señales del desastre, ignoran las advertencias, descartan lo extraño como coincidencias, hasta que ya es demasiado tarde. Así fue también esta pesadilla. Todo comenzó con una serie de asesinatos misteriosos en los suburbios de pequeños pueblos. Primero una persona, luego otra. Cuerpos destrozados, mutilados con una crueldad inhumana. La policía culpó a animales salvajes. Los periodistas hablaron de rituales y los vecinos simplemente cerraron sus puertas con más fuerza al anochecer. Nadie se preguntó por qué los cadáveres desaparecían de las morgues, por qué las mordidas no coincidían con ningún animal conocido, o por qué algunos testigos escuchaban aullidos que helaban la sangre. Pero luego vino la primera ola de desapariciones. Cientos de personas se desvanecieron sin dejar rastro, en distintas partes del país, sin signos de lucha, sin notas de despedida. Desaparecieron familias, grupos de amigos, desconocidos que salieron por cigarrillos y nunca regresaron. Nadie sabía qué se escondía en la oscuridad. La primera explosión. Todo cambió en Black Ridge, un pequeño pueblo en Colorado. Poco más de 3.000 habitantes. Tranquilo, pacífico. Un lugar donde lo más emocionante eran los partidos escolares y las misas dominicales. Pero una noche, la oscuridad lo cubrió todo. Las cámaras de vigilancia captaron lo que parecía imposible. Sombras borrosas cruzando los callejones. Y luego, un estallido de movimiento. Sombras que despedazaban cuerpos humanos. Ojos que brillaban. Cuerpos que se movían con velocidad inhumana. La policía nunca tuvo tiempo de sacar sus armas. Fueron asesinados o convertidos. Los sobrevivientes de esa noche dijeron todos lo mismo. No eran humanos, no eran lobos, eran algo intermedio, algo que nunca debió existir. A la mañana siguiente, la ciudad estaba vacía. Solo manchas de sangre, arañazos en las paredes y ropa rota, como único rastro de lo que una vez fue una comunidad. El gobierno lo llamó ataque químico. Cerraron el área con bloqueos militares. Borraron a Black Ridge de los mapas, pero la verdad escapó a Internet. La gente empezó a hablar, a hacer teorías, a sospechar. Y entonces, una semana después, ocurrió otra masacre, en otro pueblo, luego en otro más. El patrón era el mismo. Black Ridge había sido borrado. El ejército rodeó la zona, destruyó todo. Los que lograron huir, desaparecieron. Pero nadie sabía que ya no eran humanos. Pocos días después, sucedió en el norte de Texas, luego en Oklahoma, después en Luisiana. Una y otra vez. Alguien logró unir las piezas y entendió lo peor. Era una epidemia y se estaba expandiendo. No seguía las leyes comunes. No dependía del clima ni del número de habitantes. El virus del licántropo no se transmitía solo por mordidas. Cuanto más tiempo estaban los hombres lobo cerca de humanos, mayor era la posibilidad de que algo empezara a cambiar dentro del cuerpo. Los científicos especularon. Quizás el virus ya estaba en el aire. El gobierno lanzó su primer comunicado oficial. Ordenó no salir de noche, evitar los bosques y reportar cualquier comportamiento extraño. Pero era demasiado tarde. La gran explosión comenzó en San Antonio, Texas, una ciudad de casi 1,5 millones de habitantes. Se convirtió en el epicentro de la infección. Al principio, parecía histeria colectiva. Gente escuchaba ruidos raros, sombras cruzaban las calles, mascotas desaparecían. Luego, comenzaron a llegar pacientes a los hospitales, con síntomas de extrema agresividad, temperaturas elevadas, miradas perdidas. Los médicos pensaban en un nuevo virus, hasta que una noche,
uno de los pacientes rompió las correas y despedazó a todo el personal. A la mañana siguiente, San Antonio era el caos. Videos virales llenaron las redes. Gente gritando, corriendo, escondiéndose en sus casas. Pero ya no servía. Los hombres lobo estaban en todas partes. Las cámaras captaron a personas comunes, transformándose. Sus cuerpos se retorcían, los huesos se rompían y se unían de nuevo. Las garras brotaban, los ojos brillaban con rabia salvaje. La Guardia Nacional llegó, 8 horas después. Ya era demasiado tarde. La gente, presa del pánico, comenzó a huir de las zonas infectadas, sin saber que algunos de ellos ya llevaban el virus dentro. Disparos en las calles, bloqueos rotos, tiendas saqueadas. América comenzaba a derrumbarse desde adentro. En solo 2 semanas, 4 grandes ciudades fueron arrasadas. Los hombres lobo no eran solo bestias, eran organizados. Atacaban de noche, como manadas de cazadores, coordinados. Rompían las líneas defensivas del ejército, aniquilaban pueblos enteros y, lo más aterrador, aprendían. Los sobrevivientes que lograban escapar contaban cosas escalofriantes. Decían que los hombres lobo podían hablar, no como los humanos, pero sí lo suficiente para dar órdenes. No mataban a todos. A veces dejaban vivos a los que querían convertir. Y entonces llegaron las noticias. Nueva York había sido infectada, la ciudad más grande del país, millones de personas, el corazón del mundo moderno. Ahora era su territorio. Y fue entonces cuando el mundo entendió la verdad. Esto ya no era una epidemia, era el fin de la humanidad. Nueva York cayó, más rápido de lo que nadie imaginó. Los primeros infectados aparecieron en el metro. Las autoridades intentaron ocultarlo, pero las grabaciones de seguridad se filtraron y la gente vio la pesadilla. Trenes detenidos en los andenes, y de ellos salían criaturas, hombres lobo en su forma intermedia, mitad humanos, mitad bestias, ojos ardientes, garras brillando en la penumbra. Atacaban a los pasajeros, los despedazaban en los túneles, la sangre cubría los rieles y los gritos se perdían bajo el estruendo de los trenes, que ya no podían avanzar, porque había cuerpos bajo las ruedas. Ese fue el principio. En cuestión de horas, el virus se esparció por todo Manhattan. Personas sin mordidas empezaron a sentirse raras, fiebre, dolor en los huesos, temblores, y luego perdían la conciencia y no despertaban siendo humanos, despertaban siendo ellos. La Guardia Nacional entró con órdenes de limpiar las zonas infectadas, pero ya era tarde. Miles ya se habían transformado. Los helicópteros transmitieron imágenes horribles, calles llenas de cadáveres. Algunos aún se movían. Sus cuerpos se retorcían. Los dedos se alargaban, se convertían en garras. Los rostros mutaban. Los soldados disparaban, pero las balas no los detenían. Se movían demasiado rápido. Los guardias se refugiaron en posiciones fortificadas, pero los hombres lobo actuaban en equipo. Usaban los callejones, los techos, atacaban desde donde nadie los esperaba. Uno de los soldados alcanzó a transmitir sus últimas palabras. Son más inteligentes que nosotros. Y luego, el silencio. Al día siguiente, el ejército se retiró. Nueva York fue declarada pérdida total. El gobierno consideró usar armas nucleares, pero sabía que morirían millones de inocentes. Entonces nació el plan, Operación Cúpula, un bloqueo total, con armamento de última generación, para destruir todo lo que intentara escapar. Pero ya era tarde. Los hombres lobo no eran solo asesinos, eran portadores del virus, y el virus ya se había esparcido por todo el país. Los científicos comenzaron a estudiarlo, y lo que descubrieron fue peor de lo esperado. No era un virus natural. Su estructura era más compleja que la de cualquier otro patógeno conocido.
Podía transmitirse por mordidas, por contacto con sangre, pero lo más aterrador, también podía viajar por el aire. Eso significaba que podía contagiar, incluso sin que hubiera un solo monstruo cerca. En Colorado Springs, las instalaciones médicas detectaron infecciones en personas que jamás estuvieron cerca de los infectados. Simplemente vivían en ciudades aún no tocadas, pero ya estaban cambiando. Primero venía la fiebre, después el dolor de cabeza y luego el miedo. Un miedo que no desaparecía, ni siquiera durmiendo. Después venía el verdadero dolor, el que desgarraba los huesos desde dentro, como si algo quisiera salir. Y luego llegaba la elección, morir o convertirse en uno de ellos. Los estudios revelaron algo más. Solo el 1% de los infectados tenía inmunidad natural, pero nadie sabía por qué. El mundo entró en pánico. La gente huyó hacia el interior del país, a zonas rurales. Se encerraban en búnkeres. Se armaban. América se dividió entre los que aún creían en una salvación y los que ya aceptaban el fin. En Washington se convocó a científicos, militares, políticos. Recibieron una orden clara: encontrar una solución, cueste lo que cueste. Una bióloga, la doctora Carrie Miller, presentó una hipótesis. El virus no era una mutación, era una creación. Alguien lo había diseñado. Y quizás también sabía cómo detenerlo. Entonces comenzó la búsqueda del paciente cero, del punto donde todo comenzó. Imágenes satelitales mostraron actividad inusual en unas ruinas antiguas en Arizona. Una expedición fue enviada, y lo que encontraron los dejó sin palabras. Restos de construcciones rituales, marcas de sangre, cubiertas de símbolos antiguos, y junto a ellas, cadáveres que nunca fueron humanos, criaturas antiguas, olvidadas, sus garras aún clavadas en la piedra, como si hubieran intentado escapar. Entonces lo entendieron. Los hombres lobo siempre estuvieron aquí, solo que alguien los despertó. No era un virus, era una maldición, encerrada durante siglos, hasta que alguien la liberó. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Las primeras teorías eran inquietantes. El virus no se propagaba al azar. Seguía una lógica. Donde comenzaban los brotes, siempre había ruinas, símbolos antiguos, fragmentos de textos que nadie podía traducir. Alguien lo sabía. Antes de que ocurriera, alguien lo liberó. A propósito, investigadores en los archivos encontraron informes de excavaciones secretas en los años 60, cerca de las mismas zonas. Los documentos hablaban de algo extremadamente peligroso, pero toda la información fue clasificada. Mientras tanto, el virus se expandía fuera de EU. Europa ya estaba cayendo. Informes llegaban desde todos lados. Ataques inexplicables, personas comportándose de forma agresiva, grupos que desaparecían en los bosques. Rusia, China, Sudamérica. El mundo ya no podía negarlo. Los hombres lobo ya no eran un mito. Grupos militares de todo el mundo iniciaron operativos de limpieza. Escuadrones de cazadores aniquilaban a cualquiera con síntomas. Pero el virus era más rápido que ellos. La gente huía a las montañas, a la taiga, a los desiertos. Pensaban que allí estarían a salvo, pero no sabían que ya no quedaban lugares seguros. Washington estaba al borde. El presidente declaró ley marcial. Soldados patrullaban las calles. Toque de queda. Pero no fue suficiente. Algunos soldados ya estaban infectados. Gente que empezaba a cambiar y lo ocultaba. Cuando los primeros irrumpieron en la Casa Blanca, se acabó todo. La transmisión en vivo se interrumpió, justo cuando las cámaras captaron a las criaturas cruzando las puertas. Gritos, disparos y después, silencio. El país colapsó, pero bajo tierra, en Colorado Springs, un grupo secreto de científicos
Finalmente encontró la clave. La doctora Miller descubrió que el virus no mutaba al azar. Seguía un patrón, una estructura, como si algo lo controlara. Era un organismo, casi vivo, inteligente, capaz de adaptarse. Entonces comenzaron a estudiar a los inmunes, aquellos que no se transformaban. Su sangre era distinta, había algo en ella que detenía la mutación. Cuando el equipo de fuerzas especiales trajo al último sobreviviente encontrado, un hombre de unos 40 años, ex arqueólogo, solo pronunció una frase. Ustedes abrieron su prisión. Y entonces su corazón se detuvo. En su mano encontraron un pequeño amuleto, cubierto de los mismos símbolos que aparecían en las ruinas antiguas. No era solo un artefacto, era una llave. ¿Pero una llave? ¿Hacia qué? Ya era tarde. El virus había alcanzado su fase final. Los que ya se habían transformado empezaron a unirse. Dejaron de atacar al azar. Comenzaron a organizarse, a formar colonias, a crear algo más grande. Y entonces, una noche, apareció una transmisión en todos los canales. Una criatura, un hombre lobo, pero no rugía, no atacaba, hablaba, con claridad, con conciencia. Se equivocaron al llamarnos bestias. Este ahora es nuestro mundo, y ustedes ya no tienen lugar en él. Y la señal se cortó, y todos lo entendieron. Esto ya no era el fin, era el comienzo de una nueva era. El miedo se convirtió en la nueva moneda, se extendió por todo. Ciudades, pueblos, carreteras, hasta el silencio. Se volvió mortal. Ya nadie creía en la salvación. Los restos de los gobiernos intentaban controlar la situación, pero ¿cómo controlas una pesadilla que ya no obedece las leyes humanas? La oscuridad se acercaba, por todos lados. Ya no existían lugares seguros. Los hombres lobo ya no se ocultaban en la noche. Ellos gobernaban la noche. Entraban en los pueblos, exploraban las casas vacías, olfateaban el aire, sentían el olor de la sangre, escuchaban los latidos de los corazones aterrados detrás de las paredes. No mataban rápido, disfrutaban del proceso. En las afueras de Denver, un grupo de sobrevivientes se escondió en un hotel abandonado. Cerraron las puertas, cubrieron las ventanas, se acurrucaron en un rincón, aferrados a sus armas. Pero cuando escucharon los pasos tras la puerta, supieron que era inútil. Algunos se arrastraron hacia los ductos de ventilación, hacia los rincones más oscuros del ático, pero no funcionó. Ellos sentían el miedo, escuchaban cada respiración, cada latido, cada lágrima contenida. No tenían prisa. En una habitación, una madre apretaba la boca de su hijo. Le suplicaba en silencio que no llorara, pero él no entendía. Cuando una sombra enorme cubrió el marco de la puerta, ella solo alcanzó a susurrar: «Por favor», antes de que unas garras largas le atravesaran el cuello, desgarrando piel, músculo y tráquea. La sangre cayó sobre el niño. Él se quedó inmóvil, viendo morir a su madre. Y luego, el crujido. Su columna se rompió de un solo movimiento. El hombre lobo lo miró, pero no lo mató. Lo dejó, para que viviera, para que contara lo que vio, para que su miedo se expandiera, como un virus. Poco después, el hotel se convirtió en una carnicería. La gente corría por los pasillos, forzaba puertas, irrumpía en habitaciones ajenas, buscando desesperadamente una salida. Pero en cada esquina los esperaban garras, colmillos, ojos rojos en la oscuridad. Un veterano del ejército, aún vivo, temblaba con una escopeta en sus manos. Intentaba recargar, pero sus dedos no respondían. Sabía que no saldría vivo, pero no pensaba irse sin pelear. Cuando la primera criatura se lanzó sobre él, le disparó directo al pecho. Sangre, carne, huesos rotos. El monstruo salió despedido, pero no murió. Disparó de nuevo, y luego otra vez, hasta que el segundo ser lo golpeó por el costado. Sintió cómo se rompían sus costillas.
El dolor lo atravesó, pero el miedo era más fuerte. Intentó otro disparo, pero ya no tuvo tiempo. El lobo cayó sobre él, le clavó los colmillos en el cuello, rasgó arterias. La sangre empapó la alfombra, salpicó las paredes, se hundió en el suelo. Quiso gritar, pero ya no salía el aire. Su cuerpo tembló y luego se detuvo. Ya no era un hombre, solo un cadáver. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, el hotel estaba muerto. Solo quedaban sangre, pedazos de carne, marcas de garras en las paredes y decenas de ojos vacíos, que nunca más verían la luz del sol. Y allá, a lo lejos, en una colina, una figura observaba, alta, musculosa. Su silueta se confundía con las sombras. Miraba hacia abajo, contemplando el trabajo de su manada. Otro pueblo, purificado. Iban por más. Pronto, toda la nación les pertenecería. Levantó la cabeza, aspiró el aire. Sentían el miedo. Iban tras él. Iban tras los que aún quedaban. Los cuerpos ni siquiera alcanzaban a enfriarse. Las matanzas eran cada vez más grandes. Ciudades enteras, estados enteros, convertidos en cementerios, calles teñidas de sangre, ríos rojos bajando por las alcantarillas. Los que aún eran humanos se escondían en sótanos, en edificios abandonados, en túneles del metro. Sabían que era cuestión de tiempo. Los monstruos los sentían. Cada nuevo día era solo una muerte aplazada. En la costa este, los restos del ejército intentaban resistir. Boston, Filadelfia, Washington. Aún quedaban zonas fortificadas, pero cada noche las convertía en fortalezas asediadas. Cientos morían, instalaban torretas, minaban calles, levantaban barricadas, pero no servía. El enemigo no solo atacaba, estudiaba, aprendía, se adaptaba y sabía algo más. El tiempo estaba de su lado. En Atlanta, un grupo de sobrevivientes se atrincheró en un viejo hangar. Apagaron las luces, pusieron trampas, se escondieron. Nadie dormía. Cada respiración podía ser la última. Los sentían cerca, en la oscuridad, esperando. El primero en quebrarse fue un adolescente, un chico de 17 años. Susurraba que no podía más, que tenía miedo, que ya no aguantaba. Los demás intentaron calmarlo, pero entonces se escuchó un rugido, lejano, profundo. El chico corrió, no dio 5 pasos, cuando algo cayó desde el techo. Una sombra, un relámpago, garras, carne desgarrada, sangre salpicando las paredes. Un segundo antes, estaba vivo. Ahora, no. El grito quedó suspendido en el aire. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces vino el segundo golpe. Rompieron las defensas. Sombras negras cruzaban el hangar, destrozando cuerpos, abriendo vientres, dejando los órganos al descubierto. Desgarraban músculos, rompían huesos. La gente luchaba con desesperación. Disparaban, gritaban, blandían cuchillos, pero las balas solo los detenían por un segundo. Se movían como si la oscuridad les diera fuerza. Uno de los sobrevivientes, ex-marín, sostenía su última granada con dedos temblorosos. Veía cómo sus amigos morían, uno a uno, cómo los gritos se volvían cada vez más débiles, cómo solo quedaban cuerpos alrededor. Sabía que no saldría vivo, pero no iba a morir sin llevarse a alguien con él. Cuando el primer licántropo saltó hacia él, arrancó el anillo de la granada y sonrió. Flash, explosión, onda expansiva. El techo colapsó. Todo dentro del hangar fue arrasado. Por un momento, hubo silencio. Pero entonces, debajo de los escombros, las sombras se movieron. Habían sobrevivido. El fuego no los mató, solo los enfureció y los hizo más fuertes. Al norte, en las ruinas de Nueva York, los restos del ejército intentaban evacuar civiles. Los cargaban en helicópteros rumbo a las últimas zonas fortificadas. Pero cada operación era una carnicería. Los licántropos atacaban desde abajo, emergían de las alcantarillas,
saltaban desde los rascacielos, no solo mataban, jugaban. En uno de los campamentos de evacuación, un comandante de fuerzas especiales habló a un grupo de reclutas. Estaban temblando. Algunos ya rezaban. ¿Tienen miedo?, dijo con voz ronca, cansada. Uno asintió. Ya están muertos. Silencio. Pero si quieren morir con honor, tomen un arma y prepárense. Esta noche, ellos vendrán. Y vinieron. Esa noche. El campamento se convirtió en una carnicería. Sangre en la tierra. Gritos, explosiones, caos. Pero al amanecer, solo quedó silencio. Y entre las ruinas humeantes, en el centro del campamento, él estaba allí. Alto, fuerte, con ojos dorados que brillaban con una inteligencia helada. Observaba el desastre y sonrió. Lucharon bien, dijo, hablándole a los muertos. Luego se dio la vuelta y su manada lo siguió. América les pertenecía. El país sangraba. Las ciudades eran fantasmas. Los cuerpos se pudrían en las calles, devorados hasta el hueso. El viento llevaba los gritos. Por barrios vacíos donde antes vivían familias, ya no quedaban humanos, solo monstruos. Limpiaban ciudad por ciudad, sin prisa, con precisión. Buscaban a los últimos sobrevivientes. Los destrozaban. Disfrutaban del sufrimiento. No mataban rápido. Sabían que el miedo mata más fuerte que los colmillos. Al oeste, el ejército resistía en su última posición. Una base oculta en las montañas. Era su bastión final, su última esperanza. Miles de personas, soldados, científicos, civiles, lo que quedaba de la vieja América. Sabían que era cuestión de tiempo. Los licántropos se acercaban, podían olerlos, escuchaban su respiración. En la noche, nadie sabía cuándo atacarían, pero todos sabían que sería pronto, y no se equivocaban. La noche de luna llena, los primeros en desaparecer fueron los patrulleros. Las cámaras captaron sombras apenas visibles, moviéndose con velocidad imposible. Después, gritos, primero aislados, luego más. El campamento entró en pánico. La gente corría, sin saber de dónde venía la amenaza. Y entonces, una explosión. El centro de mando voló en pedazos. Fragmentos de metal llovieron sobre la base. Ya estaban dentro. Habían entrado, antes de que alguien lo notara. Las primeras líneas fueron aniquiladas en segundos. Colmillos en gargantas, garras en carne viva. Los soldados gritaban, pero nadie los oía. Nadie podía salvarse. Nadie. El general Carter, un hombre canoso, lleno de cicatrices, miraba todo desde el puesto de mando. Sabía que era el fin. Tomó la radio y dio su último mensaje. Están aquí. Este es el combate final. Nadie saldrá con vida. Y luego tomó su rifle y marchó hacia el infierno. Las balas cortaban el aire. Las granadas explotaban, pero ellos no se detenían. Se movían como sombras, como la noche misma. Ya no solo mataban, convertían. Nuevos licántropos se alzaban de entre los cuerpos. Sus ojos brillaban, respiraban la oscuridad y sentían una fuerza nueva. En el último corredor, junto al reactor nuclear, un grupo de soldados mantenía la posición. Sabían que no tenían esperanza, pero no pensaban rendirse. «¡Mantengan la línea!», gritó el sargento, recargando su fusil. Una sombra avanzó, un golpe seco, y un soldado voló por los aires, estrellándose contra la pared. Luego otro, y otro. No pudieron reaccionar. Las garras desgarraban, los gritos se apagaban. Y luego, silencio. Todo el complejo estaba cubierto de sangre. El suelo, de cadáveres. Las paredes, de marcas de garras. Y en medio de todo eso, estaba él, el líder, el alfa. Miró la base destruida, aspiró el olor de la muerte y sonrió. «Otro ha caído», dijo. A sus espaldas se movía la oscuridad. Miles, decenas de miles, llenaban el aire nocturno, listos para avanzar. América ya no pertenecía a los humanos. Ahora era de ellos.
La noche cayó sobre la América muerta, una oscuridad espesa, tinta negra, que cubría ruinas, carreteras, calles vacías, casas silenciosas, donde alguna vez hubo risas, cenas familiares y voces llenas de vida. Ahora solo quedaban sangre en las paredes, cuerpos destrozados, cráneos sin ojos y sonrisas congeladas en un horror eterno, y entre todo eso, ellos, cientos, miles, millones. Los hombres lobo dominaban cada rincón del planeta. Ya no se escondían en los bosques, ya no acechaban en las sombras. Caminaban con orgullo, como los verdaderos dueños del mundo. Cruzaban avenidas vacías, olfateaban el aire, exploraban vitrinas rotas, sentían los olores, que ahora solo les pertenecían a ellos. Su líder estaba en la cima de un rascacielos, mirando el horizonte, gigante, imponente, fuerza pura en forma de carne. Sus ojos dorados brillaban, sus garras, aún manchadas de sangre. Sabía que esto era solo el principio, porque aún quedaban humanos. Se escondían en búnkeres subterráneos, en minas abandonadas, en cuevas profundas. Creían que la oscuridad no los alcanzaría allí, que las paredes de concreto, las puertas de acero, los códigos, los cerrojos, podían salvarlos, pero estaban equivocados. No entendían una cosa. Los hombres lobo ya no eran solo bestias, eran algo más inteligentes, más rápidos, más fuertes, y sabían dónde buscar. La primera noche de la caída de Nueva York, decenas de miles de personas intentaron escapar por el metro. Pensaban que si bajaban lo suficiente, llegarían a zonas no infectadas. Corrían por las escaleras mecánicas, atravesaban túneles, se arrancaban la ropa por el calor, por el miedo, por la locura, pero no sabían que ellos ya estaban allí, esperando. Y cuando los primeros humanos llegaron a las estaciones, los gritos llenaron el aire. Salían de la oscuridad, retumbaban por los túneles. Eran puro terror. La multitud intentó retroceder, pero era tarde. Sombras grises se lanzaron sobre ellos. Garras desgarraron a los primeros. Colmillos se cerraron en el cuello de una mujer, que intentó esconderse tras una columna. La sangre brotó como una fuente. Las baldosas se tiñeron de rojo. El olor a miedo se mezcló con el de la muerte. Un hombre de traje sostenía una pistola. Sus manos temblaban, sus ojos llenos de lágrimas. Intentaba recargar, pero las balas caían de sus dedos temblorosos. Levantó la vista, y la criatura ya estaba frente a él, alta, oscura, con ojos encendidos, con garras cubiertas de sangre. Trató de gritar, pero no llegó a hacerlo. Las garras le atravesaron el pecho, cortaron piel, costillas, pulmones. Emitió un jadeo, un gemido ahogado en sangre. Su cuerpo se sacudía en espasmos, pero el hombre lobo no lo dejó morir. Se inclinó más cerca y susurró con voz profunda, demoníaca. «Pensaste que podías esconderte», y soltó sus garras. El cuerpo del hombre cayó al suelo, temblando, convulsionando, pero no murió. Su cuerpo empezó a romperse. Las costillas se movían bajo la piel, los huesos se quebraban y se soldaban de nuevo. El rostro se alargaba, los dientes crecían, y entonces rugió por primera vez, un rugido de bestia. Un minuto después, se puso de pie. Ahora era uno de ellos. Ahora era su hermano. Y allá arriba, en la cima de un rascacielos destruido, el alfa lo observaba y sonreía. Creyeron que el mundo les pertenecía, murmuró. Detrás de él, miles lo escuchaban. Pero ahora, este mundo es nuestro. Y siguieron avanzando, a conquistar, a matar, a convertir, y nadie podía detenerlos. El mundo se sumió en el caos. Los que aún resistían, pronto entendían que no luchaban contra un enemigo, sino contra la naturaleza misma. Los licántropos ya no eran simples criaturas de la noche,
eran una nueva raza. Eran el futuro. Los humanos retrocedían. Los restos del ejército se ocultaban en búnkeres, pero esos refugios eran solo tumbas con retraso. Los hombres lobo aprendieron a oler el metal, a detectar la sangre a través del concreto. Esperaban, pacientes. Dejaban a los sobrevivientes sin agua, sin comida. Escuchaban su respiración, su desesperación, y cuando llegaba el momento, irrumpían. Nunca mataban de inmediato. En uno de esos búnkeres, bajo tierra, quedaban 10 soldados. 10. 2 semanas allí. La comida se agotaba. El agua casi no quedaba. Pero lo peor era el silencio. No se oía nada fuera, ni gruñidos, ni arañazos, nada. Tal vez ya se fueron, susurró uno, sujetando su fusil con manos temblorosas. No se han ido, respondió otro, en voz baja. Ellos saben que estamos aquí, y en ese instante, el silencio se rompió. Un golpe, sordo, profundo, luego otro, y otro. Las paredes temblaban, el metal se doblaba, los pernos chirriaban, aflojándose. Los soldados levantaron sus armas, sabían que no podían detenerlos. Y entonces, la puerta cayó. Sombras irrumpieron por la abertura. Los primeros disparos tronaron en la estrechez del búnker, pero no sirvió. Un soldado gritó. Cuando las garras lo desgarraron, cayó de rodillas, sujetando sus entrañas, temblando. Pero el licántropo no lo remató, solo lo observaba, inhalaba su miedo. Otro intentó huir por el túnel, pero algo lo tomó del tobillo. Cayó. Su cabeza golpeó el concreto. Gritó. Trató de arrastrarse, pero las garras se hundieron más, y fue arrastrado hacia la oscuridad. Los gritos llenaron el búnker. La sangre corría, se deslizaba por el suelo, se filtraba en el cemento. Cuando el último cayó de rodillas, con las manos ensangrentadas, jadeando, miró a los ojos encendidos del monstruo ante él y comprendió. No mataban por necesidad, mataban por placer. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue la voz, grave, ronca, impregnada de oscuridad. Humanos han perdido. Las palabras no eran humanas, salían de una garganta, que ya no era de un hombre, sino de algo mucho peor, del líder, del alfa. Él dio un paso al frente, mirando al último sobreviviente. «Estás temblando», sonrió. El hombre no podía responder. El alfa se inclinó, más cerca. «Pero no te preocupes, te acostumbrarás». Sus garras recorrieron su pecho, cortando piel, carne, hueso, y luego golpeó. América ya no existía. Los continentes estaban cubiertos de sangre. Donde antes había ciudades, ahora había nidos. Donde brillaban luces, ahora gobernaba la oscuridad. Pero eso era solo el primer paso, porque delante estaba Europa, porque delante estaba el mundo, porque esta era la nueva era, la era de los hombres lobo. Y ellos no se detuvieron, ni pensaban hacerlo. América había caído, pero el mundo seguía respirando. Los humanos aún huían, aún se aferraban a la esperanza, como ratas escondidas en los sótanos de casas ardiendo. Creían que el océano los protegería, que Europa, Asia, Australia, serían su salvación, pero olvidaban una cosa. Los hombres lobo ya no eran solo bestias, pensaban, planeaban y sabían cuánta sangre aún quedaba por derramar. El primer golpe llegó de donde nadie lo esperaba. En la costa este quedaba un viejo puerto, contenedores oxidados, grúas rotas, barcos abandonados. Allí se escondían los últimos que querían escapar. Soñaban con zarpar, cruzar el mar, llegar a Europa, donde tal vez aún quedaba un gobierno, un ejército, un orden. Pero no sabían que ya los estaban esperando. Esa noche, cuando cargaban provisiones y empezaban a abordar, las primeras sombras aparecieron en el agua. Algo se movía entre las olas, grande, oscuro, invisible.
pero real. Entonces, algo emergió. El barco se sacudió. El mar se volvió espuma. Un grito, y un marinero desapareció. Solo desapareció. No cayó. Fue arrastrado. La sangre tiñó el agua, y luego salieron del océano. No eran simples licántropos, habían evolucionado. Su piel era como armadura, sus garras cortaban acero. Sus cuerpos eran más grandes, más rápidos, más letales, y sabían exactamente qué hacer. El primer barco se hundió en un minuto. La gente corría por la cubierta, saltaba al agua, pero allí abajo ya los esperaban. El mar era una trampa y una fiesta en la costa. El pánico se apoderó de todos. Intentaron volver, pero ya era tarde. Estaban rodeados. Pensaron que el océano era seguro. Se equivocaron. Esa noche nadie sobrevivió, pero algunos barcos sí zarparon y llevaron el virus con ellos. Londres fue el primero. Un buque comercial, llegado desde la América destruida, entró al puerto de Southampton. El mensaje fue claro: auxilio. Pero ya no había tripulación humana, solo infectados, solo criaturas que ya no eran parte del mundo humano. Salieron durante la noche. La ciudad aún no conocía el miedo, pero al amanecer, las calles estaban cubiertas de cadáveres. El Big Ben goteaba sangre. La Torre de Londres, convertida en guarida. Miles avanzaban por Trafalgar Square. Londres entendió. Era el siguiente. El ejército no reaccionó a tiempo. Al segundo día, la ciudad estaba perdida. A la semana, el virus ya se extendía por todo el Reino Unido. Al mes, Europa ya caía. Alemania, Francia, España, una a una, como fichas de dominó. Los océanos ya no eran una barrera. La infección lo cubría todo. El mundo ya no pertenecía a los humanos. El Alfa, de pie sobre las ruinas de Londres, cerró los ojos, aspiró el aire, olía a muerte, a victoria, y sonrió. Esto es solo el comienzo. El mundo cayó, no en años, ni en meses, en semanas. Los que se aferraban a la esperanza vieron cómo sus ciudades caían, una tras otra. Londres ardía, París se convirtió en una carnicería, Berlín se ahogó en sangre. Nadie escapó. Ellos estaban en todas partes. Ya no se ocultaban. Ya no cazaban desde las sombras. Ahora marchaban a plena luz, como una nueva especie, destinada a reemplazar a los débiles. Los que aún resistían intentaban luchar. Pero era inútil. Los tanques no los detenían. Las balas solo los enfurecían. Ni siquiera el fuego los frenaba como antes. Habían cambiado, evolucionado. Sus cuerpos sanaban al instante. Sus colmillos perforaban blindaje. Su velocidad era inhumana. Y sabían que el mundo ya les pertenecía. En el sur de Francia, un grupo de sobrevivientes intentaba llegar a Suiza. Creían que allí aún quedaban zonas seguras. Viajaban en viejos camiones militares, hambrientos, sucios, cansados. Las mujeres abrazaban a sus hijos. Los hombres sujetaban armas, que ya no ofrecían consuelo. Habían oído las historias. Sabían que si los encontraban, nadie sobreviviría. Al tercer día, vieron las ruinas, Marsella, donde alguna vez hubo vida. Ahora, solo cenizas, cadáveres colgando de los postes y olor a muerte. «Maldita sea», susurró el conductor. Y entonces escucharon el sonido, profundo, hueco, lejano, un aullido, y luego otro, y otro más, decenas. El eco se expandía por las calles, golpeando las paredes, metiéndose bajo la piel. Estaba en todas partes. Las mujeres cubrieron los oídos de los niños. Los hombres revisaron sus armas. «Saben que estamos aquí», murmuró alguien. «Están jugando con nosotros». Y entonces comenzó. Una sombra cruzó entre los escombros. Otra y otra más. Estaban rodeados. El conductor pisó el acelerador. Los camiones rugieron. Las ruedas levantaron polvo. Pero era demasiado tarde.
La primera criatura saltó desde un edificio, cayó sobre el capó. Su rostro, bestial, deformado, lleno de colmillos, ojos, que ardían en ámbar. Las garras rasgaron el parabrisas como si fuera papel. El vehículo se desvió. La gente gritaba. El conductor giró el volante, pero no lo logró. El monstruo atravesó el cristal, lo arrastró fuera y desapareció con él en la noche. El grito se apagó y luego llegaron más. Saltaban desde los techos, golpeaban los camiones, los volcaban, rompían puertas, destrozaban a los pasajeros. Una mujer intentó escapar con su hijo, pero la sujetaron del cabello. Las garras le cruzaron la espalda, la carne, el hueso. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca solo logró un grito sin voz. El niño apenas chilló, antes de ser arrebatado por una mano enorme. Otro camión voló varios metros. Cuerpos salían despedidos, caían al asfalto. Huesos rotos, sangre, gritos. En el último camión, un hombre con un fusil trató de escapar por la puerta lateral. No lo logró. Un licántropo lo agarró, lo estrelló contra el suelo. El hombre sacó un cuchillo, lo clavó en el pecho de la criatura, pero no reaccionó, ni siquiera parpadeó. Solo se inclinó, sonrió y luego le mordió el cuello, despacito, disfrutando. Su voz era grave, oscura. Ya han perdido. Y entonces, la oscuridad lo cubrió todo. París cayó, Madrid cayó, Berlín cayó, Moscú cayó. En un mes, Europa ya no pertenecía a los humanos. África, Asia, Australia. Nadie pudo detenerlos. Los mayores imperios de la historia se convirtieron en ruinas. Nueva York, una fortaleza de bestias. El Támesis, rojo como sangre. Babilonia, renacía como santuario de monstruos. Y en el centro de todo, él, el Alfa, líder de una nueva raza. Observaba el mundo. Las ciudades donde ya no había voces humanas, ni coches, ni luces, solo viento y el olor a muerte, y sonrió. Todo va como debe ser. Detrás de él se alineaban miles. Este mundo ya no les pertenece, susurró, y su voz resonó como eco en un mundo muerto. La tierra estaba al borde de la extinción. Los pocos que aún vivían ya no luchaban por el poder, por los recursos, por la tierra, solo por una cosa: sobrevivir, esconderse, agruparse, resistir. Los licántropos gobernaban el mundo, pero la humanidad nunca se rinde fácilmente, incluso con miles de sobrevivientes, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando la esperanza parecía muerta. En lo más profundo del planeta, en laboratorios secretos, detrás de paredes blindadas, aún quedaban científicos, investigando, buscando, creyendo, y encontraron la respuesta: una base secreta, debajo del hielo del Ártico, Archivo 17. Desde el inicio de la pandemia, había estado operando. Allí se reunieron los mejores científicos, los que aún creían que el mundo podía salvarse. Estudiaban el ADN de los licántropos, analizaban su sangre, sus mutaciones, cada fragmento del virus que había cambiado el planeta, y entonces lo comprendieron. El virus no era una casualidad, no era una simple mutación, era antiguo. Los artefactos hallados en Arizona no eran solo símbolos, eran parte de un sello, de una prisión, un mecanismo de contención. La humanidad lo rompió y liberó lo que nunca debió ser liberado. Pero si la prisión fue rota, también puede ser restaurada. Encontraron la fórmula, un antídoto, pero ahora el desafío era otro. Toda la humanidad ya estaba infectada, algunos transformados, otros aún humanos, pero todos eran portadores. La única forma de destruir el virus era hacerlo colapsar desde dentro, y para eso se necesitaba un huésped, el más fuerte de todos, el Alfa. Su sangre era la clave. Si el antídoto entraba en su organismo, si su fuerza salvaje se volvía contra él,
Entonces todo acabaría. Pero, ¿cómo llegar hasta él? Estaba en el centro del mundo, en la Babilonia muerta, rodeado de miles, inaccesible, a menos que alguien pudiera fingir ser uno de ellos. Se formó un equipo, el mejor. Los llamaron el último amanecer. 7 personas, soldados, científicos, asesinos, criminales, dispuestos a hacer lo que fuera, por una última oportunidad, cada uno con su propia razón. Uno perdió a su familia, otro quería venganza, otro sabía que no quedaba nadie más. Se infiltraron por Irak, por las ruinas de la vieja Bagdad. Ahora, solo polvo y silencio. Caminaron entre escombros, evitaron a los cazadores, avanzaron hacia el corazón del infierno. Días de silencio, noches de miedo, y cuando por fin llegaron a la destruida Babilonia, entendieron que solo tendrían una oportunidad. El Alfa estaba sentado en un trono de huesos. Ya lo sabía. Esperaba. Cuando el equipo entró a la ciudad, las sombras se movieron. Cientos, miles, bestias colosales salían de las ruinas, rodeaban al grupo, pero no atacaban. Sabían que ese encuentro era inevitable. El Alfa se levantó, lento, imponente. ¿Por qué han venido? Su voz era profunda, pesada, antigua. El líder dio un paso al frente. A terminar con esto. El Alfa sonrió. ¿De verdad crees que pueden detenernos? Bajó del trono, caminando hacia ellos. Sabemos que no eres solo un hombre lobo, dijo el líder, sujetando una pequeña jeringa. Sabemos que tú eres el virus. El Alfa se detuvo. Tú eres el corazón de esta plaga, continuó el hombre. Y si te matamos, el virus caerá, completó el Alfa, y sonrió. Muy bien, intenta. Todo estalló. El combate fue un infierno. Licántropos cruzaban las calles, los humanos disparaban, las granadas estallaban, los muros caían. El Alfa se movía como una sombra, imparable, cortando soldados uno por uno. Gritos, sangre, caos. Solo quedaba una oportunidad. El líder, cubierto de heridas, con un brazo roto, un cuchillo en la otra mano, corrió. El Alfa saltó hacia él. Las garras cruzaron el aire, pero el hombre llegó. La jeringa entró en su cuello, directo. Un segundo de silencio, y entonces un aullido, bestial, atronador, capaz de romper el cielo. El Alfa cayó hacia atrás. Su cuerpo temblaba, las venas se ennegrecían, los músculos vibraban, las garras se rompían. Intentó moverse, pero el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los licántropos aullaban, lo sentían, todo estaba cambiando. Y entonces comenzaron a morir, uno por uno. Sus cuerpos colapsaban, como árboles podridos, se retorcían, gritaban, pero no había salida. El virus moría desde dentro. El Alfa cayó de rodillas. Sus ojos se cruzaron con los del humano frente a él. «Ustedes», susurró, «siguen siendo débiles». Y entonces su cuerpo se convirtió en polvo. El mundo comenzó a sanar. Pasaron los años. Los humanos volvieron a las ciudades. Las heridas de la tierra empezaron a cerrar. Pero no olvidaron. Sabían que la pesadilla fue real. Y en las noches, en lo profundo de los bosques, en las ruinas del pasado, a veces se escuchaba un eco, un aullido lejano, que una vez casi destruyó todo, pero esta vez se perdió en el vacío. La humanidad sobrevivió. El mundo se reconstruía. No era fácil, no era rápido, pero los humanos volvían a crear, a creer, a construir. Las ruinas de Nueva York, de Londres, de París, ya no eran símbolos de la caída. Ahora eran símbolos de resistencia. Aquellos que un día se escondieron, ahora salían, desde los búnkeres, desde los bosques, desde refugios secretos. De pie, entre ruinas, miraban al sol. Un sol que no veían desde hacía años. Sentían que el aire ya no olía a sangre, que la noche ya no escondía horrores.
escuchaban el silencio. Silencio real, silencio vivo, silencio. En paz. Los licántropos habían desaparecido. Ya no había cazadores en las sombras, ni colmillos rasgando carne. El virus murió con el alfa, y todo lo que él creó cayó con él. Por primera vez en mucho tiempo, los humanos podían respirar, sonreír, abrazarse, sabiendo que habría un amanecer y que nadie moriría por las garras de un monstruo. Pero la memoria permanecía. Todos lo recordaban. Todos sabían lo frágil que puede ser la paz. El mundo empezó a renacer. Los científicos que antes buscaban una cura, ahora buscaban protección. En las antiguas instalaciones se creaban nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas defensas. La humanidad ya no pensaba repetir sus errores. Los gobiernos se unieron. No más fronteras, no más divisiones. Una sola civilización, nacida de las cenizas del mundo antiguo. Aprendieron, entendieron, que los monstruos no solo viven en las leyendas. Los que lucharon, los que enfrentaron la muerte, ahora eran héroes. Ya no se ocultaban, no huían, contaban la historia, para que nadie la olvidara. Y un día, en una colina, donde antes solo había ruinas, se alzó una estatua. Un hombre, de pie entre las sombras, sosteniendo una antorcha que iluminaba la oscuridad. En su base estaban grabadas las palabras: recordamos, y nunca más. Permitiremos que esto se repita. El sol se alzaba sobre un nuevo mundo, puro, luminoso, vivo. La humanidad era, otra vez, dueña de la Tierra, y esta vez, para siempre. La Tierra aún gira, el sol aún amanece, pero las cicatrices permanecen, marcadas en las cenizas, en la sangre y en el silencio. Sobrevivimos, no por fuerza, no por suerte. Sobrevivimos porque recordamos, y nunca, nunca olvidaremos la noche en que el mundo perteneció a los lobos.